como representante tal vez de la familia Cardona, agradecer. Mi abuelita supo que yo iba a enseñar hoy y me dijo, me pidió explícitamente, por favor, agradezcale a los hermanos de la vid, porque su amor en estos días tal vez de aflicción para nosotros fue muy palpable. Para los que no saben, hace 8 días falleció mi abuelito y bueno, de verdad, en representación de mi familia, les agradezco de corazón por su amor. Estoy seguro que la paz y la fortaleza que el Señor dio fue en parte en respuesta a sus oraciones. Y son los medios que Dios usa, ¿no? Dios usa medios para fines. La oración es un medio para un fin que tal vez es fortaleza en medio de las aflicciones. Y por lo cual quisiera agradecerlo. Les cuento un poquito antes de que sucediera pues lo que pasó hace 8 días. Hubo dos cosas de las que he visto la mano del Señor. Y lo hablo para explicarles por qué les voy a enseñar hoy acerca de Primera de Pedro. Hoy no vamos a estar en José, vamos a ir a Primera de Pedro capítulo 5. Y es que primero con Santi, con Jay, con Ader, con Aaron, fuimos a estar en un campamento de predicación. Y parte de la preparación para ese campamento era preparar todo un sermón. Y el título que yo le puse al sermón es ¿Cómo afronta el creyente el sufrimiento? Y eso pues obviamente cuando uno lo estudia, uno va pensando y meditando y rumiando acerca del tema del sufrimiento. Y hace 8 días estuve invitado a enseñar en una iglesia pues en todo Alto Norte y me dieron un pasaje y una de las aplicaciones del pasaje era cómo afronta el creyente la muerte de otros creyentes. Entonces tanto el sufrimiento como la muerte son temas que el Señor puso para estar meditando en su palabra y fueron la verdad raíces que el Señor puso para que en los fuertes vientos que tal vez hubo en estos días se pudiera permanecer. Y por lo cual agradezco, hice 2 Corintios, se los voy a leer. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Él es un Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Y el Señor, por medio de la meditación de estos pasajes, tanto Primera de Pedro 5, que es el pasaje que vamos a enseñar hoy, como de 2 Corintios 5, que por ahí está en YouTube si lo quieren escuchar, el Señor me consoló profundamente. Y lo que dice acá es, bueno, si son consolados, ahora consuelen. Y por lo cual quiero que mediten tal vez en lo que el Señor me ha permitido aprender por medio de este tiempo. Así que para los que toman nota, el título se llama ¿Cómo afronta el creyente la aflicción? Y vamos a leer Primera de Pedro 5, versículos del 6 al 11. Primera de Pedro 5, del 6 al 11. Dice la palabra del Señor. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resístanlo, firmes en la fe, sabiendo que las nuevas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Todo suficiente. Lo que más necesitamos para la vida y para la piedad, o lo único que necesitamos para la vida y la piedad, está en los 66 libros que tú has inspirado. Gracias por permitirnos juntos como iglesia estudiarnos. Y por favor, habla a nosotros. Oro, Señor, por el ruido que hay. Tú nos conoces, tú sabes que somos polvo, sabes nuestra limitación y sabes que tiende a distraernos, por lo cual ruego, Señor, que nos ayudes
los fortalezcas para poder ver tu palabra con la atención que requiere y si está en tu gracia, también que nos permitas tener silencio para este estudio. En el nombre de tu Hijo, oro. Amén. En un artículo publicado por una página que se llama Byte, tal vez algunos de ustedes las conocen, el título de este artículo es ¿Cómo la perspectiva cristiana acerca del sufrimiento cambió al mundo? Y habla en este artículo de un filósofo francés, este hombre ni siquiera es cristiano, es ateo, se llama Luc Ferry, y él escribe todo un capítulo que se llama La victoria del cristianismo, y demuestra las razones por las cuales el cristianismo derrotó a la filosofía griega y se convirtió en la cosmovisión dominante o general en todo el Imperio Romano. Es decir, antes todo el mundo, su cosmovisión, la forma de ver el mundo, la forma de ver su alrededor, era según lo decía la filosofía griega, pero luego pasó algo y el cristianismo se tornó la forma como todo el mundo veía o entendía lo que pasaba a su alrededor. ¿Cuál fue la razón para que el cristianismo derrotara a la filosofía griega? Bueno, una de las razones principales fue la perspectiva cristiana acerca del sufrimiento. La perspectiva cristiana acerca del sufrimiento. El cristianismo trajo una enseñanza que explicaba mejor el sufrimiento y también trajo vidas que lo demostraban, vidas que sufrían de una mejor manera. Creyentes como Cipriano, como Ambrosio y como Agustín años después dijeron que los cristianos sufrieron y murieron mejor, demostrando que el cristianismo entendía y atravesaba mejor el sufrimiento. Por ejemplo, en el artículo habla que Cipriano relató cómo los cristianos no abandonaron a sus seres queridos, ni huyeron de las ciudades durante las terribles pestes como la peste negra, como sí hicieron la mayoría de residentes paganos. En lugar de eso se quedaron los cristianos para atender a los enfermos y enfrentaron su muerte con calma. Las presiones de las enfermedades, las muertes y el dolor no los llevaron a la ansiedad, sino que la atravesaron de forma diferente, mostrando que el cristianismo tenía la verdad, una verdad mayor a la de la filosofía griega. Y también el cristianismo tenía la esperanza real que necesitaba el mundo, al punto de que todo el mundo cambió la forma de ver el mundo a su alrededor. Los creyentes no solo vivían de forma diferente, sino que también sufrían de forma diferente, incluso morían de forma diferente, haciendo un cambio total en el mundo. Y es que el pasaje que vamos a estudiar, en parte, bueno, es un pasaje en un contexto de sufrimiento. Pedro le escribe a los expatriados, según el versículo 1 del capítulo 1, les escribe para consolarlos, porque eran personas que estaban en gran aflicción. Eran creyentes perseguidos, maltratados, odiados por razones injustas. ¿Cuáles son estas razones injustas? Bueno, en ese momento había un gobernador, el gobernador Nerón, que los inculpó por algo que le hicieron. Este hombre provocó un incendio que fue catastrófico para todo el Imperio Romano. Y luego de que vio lo tenaz que fue, las graves consecuencias de su incendio, lo que hizo fue, ese incendio lo provocaron los cristianos. Echarle la culpa a los creyentes. Así que todas las personas terminaron odiando a los creyentes por el supuesto incendio que ellos provocaron. Así que Pablo les escribe esta carta para animarlos, para fortalecerlos, para consolarlos y ayudarles a atravesar el sufrimiento. Por medio de esta enseñanza vamos a responder a la pregunta, ¿cómo afronta el creyente la aflicción? ¿Cómo afronta el creyente la aflicción? Porque la carta de Pedro da por hecho que usted y yo vamos a atravesar la aflicción. Por ejemplo, vea conmigo 1 de Pedro 4:12. Dice, amados, no se sorprendan por el fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Es decir, dice, no se extrañen, el sufrimiento va a llegar. No debería ser algo extraño para nosotros. Pero el punto es, bueno, cuando llega la aflicción, como es seguro que va a llegar, ¿cómo debemos usted y yo afrontarla? Y esto lo responderemos en 3 puntos. Primero, el creyente afligido se humilla ante Dios. El creyente afligido se humilla ante Dios, lo veremos del versículo 6 al 7. Luego, el creyente afligido resiste al enemigo, versículo 8 y 9. Y el creyente afligido confía en la promesa divina, versículo 10 al 11.
Así que vamos con el primer punto. El creyente afligido se humilla ante Dios. Leamos nuevamente versículos 6 y 7. Dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. La exhortación de Pedro es una conclusión lógica de lo que viene hablando del versículo anterior. Ve al final del versículo 5. ¿Qué dice? Dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y si Dios da gracia a los humildes, pues el principio del versículo 6, ¿qué dice? Humíllense. Humíllense, es una conclusión lógica, y más sabiendo que ellos estaban en aflicción. Cuando estamos en aflicción, lo que más necesitamos es la gracia de Dios. ¿Y cuál es el medio para poder experimentar la gracia de Dios? La humildad. Por tanto, humíllense, humíllense. Recuerde que Pedro aquí les está hablando a expatriados que estaban injustamente siendo perseguidos por falsas acusaciones del gobernador Nerón. Gente que, vea, póngalo en perspectiva. Suponga que alguien, por causa de ese incendio, perdió su casa, perdió su trabajo y hasta perdió algún familiar. Y esa persona cree que usted, cristiano, fue el que provocó ese incendio. ¿Cómo lo trataría? Lo que estaban recibiendo los cristianos era odio, era rechazo, era aflicción. ¿Usted qué les diría a los creyentes? Tal vez les diría: a ver, ustedes no lo hicieron. Demuestren que ustedes son inocentes. No se dejen. Hagan justicia ustedes. Todo esto es injusto. Cristianos, hagamos justicia. ¿Eso es lo que les dice Pedro? Pedro, bajo la dirección del Espíritu Santo, ¿qué les dice? Humíllense. Humíllense. Es difícil de entender, pero por eso Pedro nos explica qué quiere decir con humíllense, y lo hace respondiendo cuatro preguntas. Primer pregunta: ¿ante qué se humilla? ¿Ante qué se humilla? Ante la poderosa mano de Dios. Véalo en versículo 6. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. La poderosa mano de Dios es usualmente usada en el Antiguo Testamento para hacer referencia al Éxodo, a cuando el pueblo de Israel salió victorioso de Egipto y escapó de aquellos que los estaban esclavizando. Por ejemplo, el profeta Daniel, en Daniel 9:15, dice: y ahora, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa. Esa mano les recordaba cuando ese pueblo de Israel salió victorioso de Egipto. Y lo que está diciendo es: mira, esa misma mano que guardó, que sostuvo, que proveyó al pueblo de Israel para salir de Egipto, es la misma mano que está guardando a los exiliados. Ellos debían ver la poderosa mano de Dios, soberana, aún en medio de sus aflicciones, y humillarse ante Él, confiando en su cuidado, confiando en su sabiduría, confiando en su soberanía en medio de las pruebas. Y esa es la misma mano que hoy también guarda, sostiene y provee a su pueblo en cualquier necesidad. Hermanos, ¿por qué pasar la noche velando y pensando en cosas que no están bajo nuestro control, pero que sí están bajo el control de esa mano poderosa? ¿Por qué querer cambiar las circunstancias en nuestras fuerzas, hasta engañando, manipulando, mintiendo, cuando Dios cuida de nosotros con su mano soberana? ¿Por qué pelear con Dios y sus soberanos planes para nuestra vida cuando esa poderosa mano está a tu favor? ¿Ante qué se humilla el creyente afligido? Ante la poderosa mano de Dios. Segunda pregunta: ¿para qué se humilla? ¿Para qué se humilla? Y véanlo al final del versículo 6, para que Él lo exalte. Vean, versículo 6, humíllense, y al final dice: para que Él lo exalte a su debido tiempo. La exaltación, ¿a qué se refiere? A cómo Dios, por pura gracia, pondrá en una posición de privilegio al creyente luego de que salga de un periodo de aflicción. En el contexto, lo que podemos ver es que esa exaltación está definida en 1 Pedro 5:10. Véalo rápidamente. Dice que Él mismo nos perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Para mí un gran ejemplo de esto es Job.
Durante el gran sufrimiento que Job atravesó, llegó a flaquear en ciertas ocasiones. Llegó a dudar, incluso llegó a pedir a Dios: yo quiero estar en un juicio contigo para que me expliques por qué. ¿Por qué? Bueno, en respuesta a Dios, en Job 38 y 42, le muestra su gloria. Le dice: bueno, ciñete los lomos. Y le comienza a hacer pregunta tras pregunta, mostrando lo insignificante que es Job y lo glorioso que es Dios. En respuesta, ¿qué hace Job? Se humilla, se humilla. En Job 42, se los voy a leer, versículo 2 dice, está hablando Job a Dios: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Más adelante el versículo 6 dice: por eso me retracto, me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué está haciendo lo que dice Pedro? Humíllense bajo la poderosa mano de Dios. ¿Pero para qué? Para que Él los exalte a su debido tiempo. ¿Y cómo acaba la historia de Job? El Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros. Más que los primeros. Confía en Él. Confía en su poderosa mano. Él puede exaltarte si te humillas ante Él, aceptando que Él es digno de hacer lo que le plazca. De que tú solo te sometes siendo fiel en medio de las circunstancias que Él permite en tu vida. Y claro, no te puedo prometer que el resultado será el mismo que Job, porque tampoco te puedo prometer que tendrán las mismas aflicciones que Job. Menos mal, ¿no? Pero lo que sí te puedo prometer es lo que dice el versículo. Si te humillas, Él a su debido tiempo te exaltará. Y estoy seguro que cuando estemos en el cielo, con un cuerpo glorificado, veremos ese momento de aflicción y veremos lo necesario que era para nosotros. Así que la segunda pregunta es: ¿para qué se humilla? Para que Él lo exalte. Tercer pregunta: ¿cómo se humilla? ¿Cómo se humilla? Y la respuesta está en el versículo 7, en la primera parte. ¿Cómo se humilla? Echando toda ansiedad sobre Él. Echando toda ansiedad sobre Él. Vean, humíllense, versículo 7, echando toda su ansiedad sobre Él. ¿Qué significa echar? Bueno, depositar algo sobre otra cosa, sobre otra persona. Y lo que está diciendo es: lo que sea que produzca la ansiedad de la que habla el versículo 7, lo que sea, deposítalo, échalo sobre Dios. Tal vez son dudas, desánimo, incredulidad, dolor, vergüenza. Preguntas como: ¿por qué pasó? ¿Por qué me pasó? ¿Ahora qué será de mí? ¿Ahora yo qué haré después de esa circunstancia? ¿Por qué me pasa a mí? Todas esas preguntas debemos echarlas sobre Él, descansando que Él permite esa situación en tu vida con un propósito específico. Para mí, Pablo y David son ejemplos de cómo lo hicieron. Por ejemplo, Pablo, usted sabe que tenía un gran aguijón en la carne que repetidas veces le pidió a Dios que se lo quitara. Dios nunca se lo quitó. ¿Pero qué hizo él? Bueno, si lo tengo, entonces me gloriaré en mis debilidades para que el poder de Cristo repose sobre mí. Es decir, ¿tú sabes por qué no me lo quitas? Descanso en tu poder. O en una circunstancia totalmente diferente, David, mientras subía de su hijo Absalón cuando hizo complot contra él, había un hombre que lo vio débil y le comenzó a arrojar piedras. Lo comenzó a maldecir. Y él se podía vengar, David se podía vengar, podía matarlo en ese momento. Pero en segunda de Samuel 16 vemos que la respuesta de David es: ¿y si el Señor le ha dicho a él, maldice a David, quién le dirá por qué has hecho esto? ¿Qué hizo? Quien está detrás del pecado de este hombre es Dios. Guárdeme Él de vengarme contra él. Echar toda ansiedad sobre Él. Posiblemente los remitentes de esa carta eran terriblemente humillados, pero ¿qué debían hacer? Las preguntas, el por qué me sucede esto a mí, yo no soy culpable de ese incendio, arrójalo sobre Dios y descansa en Él. Cito a Paul House, que dice: la preocupación es una forma de orgullo. La preocupación es una forma de orgullo. La humildad acepta el cuidado de Dios y la paz que Él proporciona. La humildad acepta el cuidado de Dios y la paz que Él proporciona. ¿Cómo se humilla?
echando toda ansiedad sobre Él. Y la última pregunta que nos va a responder Pedro es, ¿por qué? ¿Por qué se humilla el creyente en medio de la aflicción? Bueno, la segunda parte del versículo 7 lo responde, porque Dios cuida del creyente. Véanlo, versículo 6, humíllense, y al final del versículo 7, humíllense porque Él tiene cuidado de ustedes. Gloriosa verdad. Ese versículo 7 deberíamos memorizarlo. Él tiene cuidado de ustedes. La ansiedad es muestra de un enfoque en mí, ¿cierto? De sobrepensar en mí en medio del sufrimiento. ¿Por qué me pasa a mí? Eso es la ansiedad. Pero Pedro lo que invita es cambiar el enfoque. No te enfoques en ti, enfócate en Dios, el Dios que cuida de ti. Dios tiene cuidado de nosotros aún en medio de las dificultades. Y yo sé, esta es una verdad que es difícil a veces de aceptar, porque creemos que Dios cuida de nosotros y nos aparta de las dificultades, ¿cierto? Pero si tenemos situaciones de salud, un mal diagnóstico que hacen de nosotros, escasez, relaciones rotas, persecución, dolor, muerte, y afirmar que Dios en medio de ello cuida de mí, es difícil de aceptar. Pero vean, en primer lugar, Dios nunca se ha comprometido con alejarnos de las dificultades en esta vida. Dios nunca se ha comprometido con darnos una vida de comodidad. Nunca. De hecho, promete lo contrario. En Juan 16:33 dice, en este mundo tendrán aflicción. Pero lo que sí promete el Señor es lo que dice, Él cuida de ti. Dios está al control de cada circunstancia difícil y la está controlando para direccionarla en su gloria y el beneficio de su pueblo. A mí esta es una verdad que me consuela mucho. Las dificultades no son situaciones adversas puestas por el azar. No, qué mala suerte la que me tocó. Las dificultades tampoco están en manos de Satanás. Las dificultades no son en manos del pecado. Las dificultades en nuestra vida son diseñadas o permitidas por Dios soberanamente para cumplir un propósito que le da la gloria y beneficia a su pueblo y a su reino. El sufrimiento no está en mano de Satanás, no está en mano de la mala suerte. La situación de aflicción en tu vida no es por mala suerte, es porque Dios, un Dios bueno, un Dios sabio, así lo permite. Para probárselos, recordemos a José. Dios permitió un pecado tan terrible como el de los hermanos de José. ¿Para qué? Para llevar a José a ser el gobernador de Egipto y así preservar a su familia y por ende preservar a todo el pueblo de Israel. Permitió el pecado. También permite los desastres naturales. ¿Se acuerda cuál fue la razón de que Jacob y su familia fueran a Egipto? El hambre, una escasez mundial. Vean, aún Dios usa a Satanás para buenos propósitos. En 2 Corintios capítulo 12 habla de ese aguijón de la carne que sufría Pablo y dice, Satanás es el que me está poniendo ese aguijón en la carne. Pero ¿saben para qué? Lo que dice el versículo 7 es para que Pablo conservara su humildad, no se enalteciera. Él había tenido visiones del tercer cielo y para que no me enalteciera, Dios permitió que Satanás pusiera un aguijón en la carne. Aún lo que hace Satanás, Dios los usa para nuestro bien, para nuestro beneficio. Aún la muerte es permitida con Dios con propósito. Cuando Jesús habla con Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Y le responde, sí, yo te amo, apacienta mis ovejas 3 veces. Luego en Juan se ve como Jesús le dice lo que va a sufrir y dice, Juan diciendo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Está en Juan 21, 18 y 19. Lo que quiero decir es que el día de tu muerte no está en manos del COVID. Tu día de muerte, el día, las circunstancias, todo está en manos de Dios, que sabiamente lo dispone así para su gloria
y el beneficio de su pueblo. Por eso la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Aún tu muerte glorifica al Señor. ¿Sí ven todo lo que vimos? El pecado, los desastres naturales, Satanás y la muerte, y pudiéramos enumerar muchas circunstancias adversas más, todo eso son permitidas y controladas por Dios para beneficio de su pueblo y para su gloria. Todo eso. Tu situación adversa no está en manos de Satanás, está en manos de Dios que lo permite con un propósito. Así que Él cuida de ti. También lo que está hablando Pedro acá es la verdad que todas las escrituras lo dicen. Por ejemplo, Lamentaciones 3, 32 y 33 dice que si Él aflige, también se compadece. Si Él aflige, también se compadece. La enseñanza de Pedro aquí es acorde a la enseñanza de las escrituras y al carácter de Dios. Así que en primer lugar, Él cuida de ti porque las dificultades en nuestra vida son diseñadas por Dios para propósitos buenos. Segundo, son aflicciones temporales que anteceden a compasión y bendición de parte de Dios. Y en tercer lugar, Él cuida de ti porque también te da las fuerzas necesarias para superar cualquier aflicción que Él permita en tu vida. Es la verdad que por tiempo no la voy a leer, pero que dice 1 Corintios 10:13. Él te da las fuerzas necesarias para cada circunstancia, para cada momento en tu vida. ¿Sientes que las demandas laborales están más fuertes de lo que son? Madre, tal vez con tu hogar, con tus hijos pequeños, está demasiado pesado, no sabes qué hacer. Confía en esta promesa. Él te da las fuerzas. Él te da las fuerzas necesarias porque Él cuida de ti. Él tiene cuidado de ti. Y mira, yo sé que a veces las situaciones difíciles nos zarandean y tendemos a dudar de esto o a olvidarlo. Pero cuando lo dudes, mira la cruz. Mira la cruz, mira a Cristo crucificado. Romanos 8:32 dice, Él que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará junto con Él también todas las demás cosas? Él ya hizo lo más difícil. Timothy Keller lo dice de esta forma: Dios mira al ansioso y dice, he desgarrado a mi hijo en pedazos por ti. ¿Y tienes miedo de que no te dé lo que necesitas? Él desgarró y convirtió en pedazos a su hijo por nosotros. Podemos confiar que Él cuida de nosotros si es que somos creyentes. Pero ¿sabes cuál es nuestro problema? ¿Por qué se nos olvida tan fácilmente esto? Porque nos enfocamos mucho en nosotros, nos enfocamos más en nosotros que en Dios. Y mira, para probar esta verdad de que nos enfocamos mucho en nosotros, por esta situación, te arreglaste, planchaste de tu pinta porque vas a ir a trabajar o vas a ir a una reunión, vas a salir de casa y empieza a llover. ¿Cuál es la reacción natural? ¿Por qué? Si acabo de planchar la pinta, si me acabo de planchar el cabello, ¿por qué? ¿Por qué? Pero pregúntate, ¿por qué Dios permite o qué quiere Dios que veamos de Él en la creación? Según Romanos 1:20, su gloria, su gloria. Es decir, cuando empieza a llover, que el creyente que sabe esta verdad diga, tú eres glorioso, Señor. Y en vez de decir tu gloria, decimos mi vestido. Eso somos nosotros, nos enfocamos mucho en nosotros mismos y cuanto más en las dificultades más adversas. Las preguntas que nos rodean son, ¿por qué a mí? ¿Por qué no me ayudan? ¿Yo qué hice para merecer esto? Y todas las preguntas en nuestra mente están rodeadas en mí. Yo soy el centro. Una persona con ansiedad es una persona enfocada en sí misma, que piensa desenfrenadamente en sí misma. Pero medita en esto. ¿Cuáles son los mandamientos más importantes según Jesús? Mateo 22, 37 al 39 lo dice. Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Eso es real cuando todo está bien en nuestra vida? ¿O también será real aún en medio de nuestras dificultades?
aún en medio de nuestras dificultades debemos esforzarnos por meditar a Dios, por amarlo a Él y por amar al prójimo. Y como todo en la Biblia, si obedeces, ¿qué hay? Gozo, paz. Si desobedeces, ¿qué hay? Amargura, dolor. Por eso una persona que se enfoca demasiado en sí misma va a terminar en la amargura, en dolor. Esfuérzate por meditar en Dios. Busca formas de amar al prójimo. Finalmente, Dios tiene cuidado de ti. Así que despreocúpate por ti mismo y enfócate en obedecer a Dios, en amarle, en amar a los demás. Hay muchas formas para aplicar esto, pero una forma que se me ocurre es en nuestra oración. ¿Cómo es nuestra oración cuando estamos en dificultades? Y no me malentiendan, es correcto, está bien y es necesario orar delante de Dios que cuida de nosotros por lo que nos aflige, ¿cierto? Está bien, es necesario. Pero no significa que sea el todo de nuestras oraciones. ¿Por qué no orar, anotar 2 atributos de Dios y orar por esos atributos, agradeciendo al Señor, adorándole por quién es Él y cómo me sostiene en medio de las dificultades? ¿Por qué no pensar en otras personas? Por ejemplo, la razón de tu dolor puede ser la misma razón del dolor de otros. ¿Cómo puedes ayudarle a esas personas? O se involucra tal vez, por ejemplo, ahora por la razón de tu aflicción tienes que ir más al médico. Ora por él, pide por su salvación. Ten tiempos para pensar no solo en ti, sino pensar en Dios, en su gloria, su grandeza y pensar en otros. Echa tu ansiedad sobre Él, porque Él cuida de ti. Él cuida de ti en cualquier circunstancia. Dios, el soberano, el todopoderoso, cuida con ternura de ti. ¿Por qué se humilla el creyente? Porque Dios tiene cuidado de él. En primer lugar, el creyente afligido se humilla ante Dios, pero veamos el segundo punto. El creyente afligido resiste al enemigo, es lo que vemos en el versículo 8 y 9. El creyente afligido resiste al enemigo. Y en primer lugar veremos en el versículo 8 que el creyente es sobrio y está alerta por la amenaza del enemigo. El creyente es sobrio y está alerta por la amenaza del enemigo. Véalo conmigo, versículo 8. Sean de espíritu sobrio y estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pedro sabe que el creyente tiene un enemigo que lo acecha. Por lo cual los llama y dice, sean de espíritu sobrio. Es decir, tengan claridad de esta verdad. Tengan autocontrol en su mente para vivir enfocados en la realidad que hay detrás del sufrimiento. Estén alerta, vigilen constantemente sus vidas. Es decir, no se duerman, hay una amenaza que es real. ¿Y cuál es? Bueno, habla del adversario. ¿Quién es el adversario? Ahí lo dice, el diablo, Satanás. Juan 8:44 lo nombra como el padre de las mentiras. Y lo que vemos en la escritura es que él busca hacer daño a los creyentes para sacarlo de su comunión con Dios y debilitar su fe. Lo vemos en Job 1 y 2, en Mateo 16, 23 y 24 y en otros pasajes. Citando a Paul House, dice, Satanás usa las dificultades y la persecución para debilitar la fe en Dios. Usa las situaciones adversas para debilitar la fe en Dios. ¿Su objetivo cuál es? Debilitar tu fe. Debilitar tu fe. Lo que Pedro en otras palabras está diciendo es, sé sobrio, sé vigilante, porque la situación en juego realmente no es tu bienestar. Lo que está en juego aquí no es tu bienestar. Lo que está en juego aquí es tu fe. Es tu fe. El enemigo no le interesa quitar tu bienestar. De hecho, si darte bienestar afecta tu fe, posiblemente te la dé. Pasó con David cuando cayó con Betsabé. Así que el objetivo del enemigo no es quitar tu bienestar, no, es debilitar tu fe, debilitar tu fe. Así que cuando Pedro dice, sé sobrio, mantente alerta, no está pensando en haz lo posible
para evitar el sufrimiento. Es decir, tal vez Pedro no está diciendo, bueno, ya saben, expatriados, paguen su pensión a tiempo, vayan al médico cada tanto tiempo y tomen vitamina C. No, no está pensando en eso, sin decir que sean malos consejos, pueden ser muy buenos. Pero Pedro lo que está diciendo es, hay un enemigo que es feroz y quiere debilitar tu fe. Así que mantente sobrio en esta verdad. Debe estar alerta, no sean de que ese enemigo esté ganando terreno. Y la imagen que usa Pedro, ¿cuál es? La de un león rugiente que muestra fuerza, que devora. Él está buscando constantemente a quien devorar. Él es persistente, él es constante, es una imagen feroz. Y aquí podemos preguntarnos, bueno, ¿y qué estrategias usa ese enemigo? Cuando vemos la imagen del león, vemos como si Satanás fuera quien causara cualquier sufrimiento mío. Pero eso no siempre es verdad. Hay ocasiones donde sí es verdad. Ya vimos una. A Job, Satanás le produjo sufrimiento. A Pablo le produjo el aguijón en la carne. Pero no siempre, no todo sufrimiento proviene de Satanás. Pero sí, todo sufrimiento está bajo el control y bajo el dominio divino. ¿Recuerda la historia de Job? ¿Satanás qué tuvo que hacer para afligir a Job? Ir a Dios y pedir permiso. Y de hecho, si lees la historia de Job, dice, Jehová dio y Jehová quitó. Y al final el autor de Job dice, y en todo esto nunca pecó Job. Es decir, cuando Job le atribuyó su aflicción a Dios, el autor, inspirado por el Espíritu Santo, dice, tiene razón. Dios es quien está detrás del sufrimiento, con propósitos buenos, con su sabiduría. Un Dios bueno y sabio es el que permite la aflicción en tu vida. Entonces, no debemos estar pensando, me dio una gripa, eso es Satanás. No debe ser la actitud del creyente. Pero recuerda que tu enemigo es el padre de las mentiras. Así que, ¿cuál es la forma que va a debilitar tu fe en medio de la dificultad? Haciéndote creer lo que es mentira, lo que va en contra de la Biblia. ¿Qué cosas nos hace creer el enemigo? ¿O qué cosas nos creemos nosotros en medio de la dificultad? Ya no puedo más. Esto es más de lo que yo puedo soportar. Digámoslo colombiano. Dios da sus peores batallas a sus mejores guerreros, pero conmigo se le fue la mano. Mentira, mentira. Filipenses 4:13, aquí sí lo puedes citar, aquí sí lo puedes aplicar, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí sí, aquí está bien aplicado. Él te dará las fuerzas, la provisión, los medios que necesitas para agradarle y soportar sea cual sea la aflicción y el sufrimiento que permite en tu vida. ¿Qué otra mentira nos solemos creer? Se me fue una persona, se me fue una mascota, se me fue un trabajo. Ya no tengo razón para vivir, ya se me fue todo, ya no tengo razón para existir. Eso es mentira. Es mentira por dos razones. Primero, tu identidad no proviene de la relación que te da esa persona o ese trabajo. Tu identidad primera es que tú, si eres creyente, estás en Cristo. Y a Cristo nadie te lo va a quitar. Nadie. Y segunda razón, si estando en Cristo aún tienes vida, es porque Dios no ha terminado su propósito en ti en este mundo. Me gusta cómo lo dice John Piper. Tú y yo somos inmortales hasta que Dios cumpla su propósito en nosotros. Hasta que Dios cumpla su propósito en nosotros, somos inmortales. Y si continúas en esta vida, aún tienes en Cristo razón para vivir. ¿Qué otra mentira creemos del enemigo? No hay esperanza. No hay solución. ¿Sabes? Eso es desconocer el carácter de Dios. Si algo era verdad de que no había esperanza ni solución, era en tu relación y la mía con Dios. Pero Cristo con su vida, con su muerte, con su resurrección, ha solucionado el problema más grande que ha habido en toda la humanidad. Si Él puede solucionar el problema más grande, puede solucionar cualquier problema, si es que a Él le place, si es que es lo que sabiamente Él dispone para ti. ¿Qué otra mentira? Esto no es justo.
Esto que me está pasando no es justo. ¿Yo qué he hecho para merecer esto? Y aquí recuerdo algo que constantemente Santi P. me recuerda y es, si fuéramos tratados por Dios como realmente merecemos, estaríamos todos en el infierno en este momento. Todos en el infierno en este momento. Cualquiera que sea la fuente de tu dolor, es menos de lo que mereces. Es menos. ¿Qué otra mentira? Dios está en contra de mí. Hermano, si Dios está en contra de ti, ¿sabes qué tiene que pasar? Como tú estás en Cristo, tiene que primero ir en contra de su Hijo, en quien Él se complace. Es mentira. Por el contrario, es decir, como dice Romanos 8, si Dios es pues contra nosotros, ¿quién? ¿Quién pues contra nosotros? Una mentira parecida. ¿Qué estoy haciendo mal para que Dios me trate así? ¿Y sabes qué hay detrás de esa pregunta? Como si tu relación con Dios fuera por obras. Entonces, hice algo malo, debo recibir algo malo, pero si hago algo bueno, ¿qué debo recibir? Mi recompensa. Así es nuestro trato con Dios. Es todo por gracia. Nuestra relación con Dios es por gracia. Aún el motivo de nuestro sufrimiento es gracia de Dios para nuestra vida. Así que no creas las mentiras del enemigo. Por eso debes inundar la mente de las Escrituras, llenarte de él, meditar constantemente en su palabra. Porque solo de esa forma puedes tener espíritu sobrio y estar alerta. Para que cuando llegue la aflicción a tu vida, como ahorita cantaremos, podamos orar, controle a mi ser tu verdad. Que a mi ser no la controle las mentiras del enemigo, que mi ser no sea controlado por la ansiedad, que mi ser sea controlado por tu verdad, por difícil que sea la situación. Controle a mi ser tu verdad. Y en segundo lugar, lo que dice el versículo 9 es que el creyente resiste cuando ve ejemplos de otros creyentes. Véalo conmigo, versículo 9. Pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Como una confirmación de que el enemigo lo que quiere es debilitar tu fe, Pedro hace el siguiente llamado: resístanlo firmes en la fe. ¿Saben? Hay algunos círculos evangélicos, hasta yo diría que algunas falsas iglesias, que toman estos versículos para decir, tú debes hablar con autoridad al enemigo. Tú debes decirle al enemigo fuera y písalo y muchas cosas. Lo que está diciendo Pedro, si lo vemos bien, es, mira, tú no te debes estar fijando en el enemigo, diciendo dónde está, estará en la gripa, estará en la fiebre, dónde estará. No, esa no debe ser nuestra actitud. ¿Qué debemos hacer nosotros? Resistirle firme en la fe. Nuestro enfoque no debe estar en el enemigo, nuestro enfoque debe estar en nuestra fe. En nuestra fe está el enfoque, así le resistimos. Y si resistimos, Santiago 4:7 promete que el enemigo huirá. Es por eso que es meditar mucho en las Escrituras, memorizar versículos, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no creces en tu conocimiento de la palabra, ¿cómo vas a crecer en fe? Recuerda, debes estar fijado en tu fe, en tu fe. Y ya vimos que por medio de las Escrituras podemos derribar las mentiras del enemigo, como lo hizo Jesús cuando fue tentado. Pero Pedro aquí da otra estrategia para fortalecer nuestra fe. Y lo que dice Pedro es, mira las mismas experiencias de sufrimiento que se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Mira, o sea, lo que está diciendo es, te he provisto de una comunidad de creyentes para que tu fe sea firme, sea fuerte. Por lo cual, uno de los peores errores en medio del dolor, en medio de la dificultad, ¿cuál es? Aislarte, estar solo. Lo que está diciendo es todo lo contrario. Pero aquí debemos preguntarnos, ¿qué tiene que ver mi sufrimiento con el de otros creyentes en todo el mundo? ¿Eso cómo me anima a mí?
Bueno, en primer lugar, nos guarda de centrarnos en nosotros mismos. Nos guarda de centrarnos en nosotros mismos. Mira, ten en cuenta esto. Tú y yo, en medio del dolor y el sufrimiento, vamos a luchar con dos pecados: el egoísmo y el orgullo. El egoísmo y el orgullo, pensar mucho en nosotros, porque a mí, porque a mí, porque a mí, pensar solo en mi dolor, en mis circunstancias. Pero lo que dice aquí Pedro es: fíjate en nosotros, fíjate en otros que han sufrido lo que tú estás sufriendo. Y eso me guarda de creerme como el único del planeta, el único que le suceden cosas malas. Pero ver a otros creyentes afrontando el mismo sufrimiento mío es útil por al menos dos razones. Primera, nos ayuda a ver que otros creyentes fueron firmes y fieles en aquello que tanto me está costando a mí. Otros creyentes fueron firmes y fieles en aquello que tanto me está costando a mí. Pensar, esto que tanto me duele, esta persona ya lo vivió y el Señor lo fortaleció y fue fiel en medio de la prueba, nos puede llevar a fortalecer nuestra fe y clamar al Señor: Señor, ayúdame a aprender de ese ejemplo. Dame las fuerzas para ser tan fiel como Él lo fue. Y una segunda razón es que también nos ayuda a ver que Dios tiene propósitos buenos con el sufrimiento de otros. Con el sufrimiento de otros, Dios tiene propósitos buenos. Ver cómo Dios usó la aflicción de otro me anima y me recuerda de que lo que me sucedió no es por mala suerte, no es por Satanás, sino que Dios está obrando para su bien, para el bien de su pueblo y para su gloria. Y así puedo tener fe, puedo resistir, porque Dios está haciendo algo. No lo alcanzo a ver, pero Dios está haciendo algo. Mi abuelita tiene una hermana cuyo esposo falleció hace ya muchos años en un accidente. A raíz de ese accidente, la hermana, que se llama Gloria conoció al Señor, y no solo eso, sino que muchos llegaron a la fe en Cristo, muchos. Incluso habla que una vez en una iglesia, en un aposento alto, el director dijo: pónganse por favor en pie los que están acá gracias a Gloria, a la hermana de mi abuelita. Y fueron más los que se pusieron de pie que los que se quedaron sentados. Lo que el Señor permitió por medio de ella y a raíz de la muerte de su esposo fue muchísimo. Y yo pude presenciar cómo en medio del profundo dolor de mi abuelita, ver el trato que Dios tuvo en ese tiempo. Dios, con la hermana suya, con Gloria, fue para fortalecerse, para tener fe en Dios. Estando yo abrazándola frente a la tumba de mi abuelito, decía ella: así como tú permitiste la muerte de ese hombre para salvar a tantos, por favor, por medio de esta muerte, salva a muchos. Eso es, por eso sirve estar con otros creyentes, ver el ejemplo de otros creyentes. Y por eso se me ocurren al menos 3 formas para fortalecer nuestra fe. Primero, medita en los creyentes que el Espíritu puso en las Escrituras. Por alguna razón, uno de los géneros más predominantes de la palabra es la narrativa, las historias, porque los personajes de la Biblia nos ayudan a identificarnos con ellos en su dolor, en su sufrimiento, en sus dudas. Aprendemos de sus caídas, nos animamos con sus aciertos. De hecho, dice 1 Corintios 10, versículos 6 y 11, que Dios los puso a ellos como ejemplo para nosotros. Por eso estamos estudiando la vida de José. Meditemos en esos héroes de la fe que tenemos en las Escrituras. Pero también, en segundo lugar, meditemos de los creyentes que han vivido en otras épocas, en la historia de la iglesia. Ve personas que Dios ha usado en el pasado. Aún con los problemas que atravesaron, afirma nuestra fe. Pensar en un Lutero siendo firme a la verdad de las Escrituras en medio de la gran presión que lo rodeó. Ver el terrible y pecaminoso pasado de John Newton y aún así cómo Dios lo usó para cantar aún canciones que todavía seguimos cantando. Ver los problemas, las fragilidades de salud en Spurgeon y ver aún así cómo lo usó el Señor afirma nuestra fe. Así que debemos leer sobre ellos, investigar sobre ellos.
Y en tercer lugar, pues medita en los creyentes contemporáneos que conoces. Y claro, para eso está la iglesia local. Es una de las bendiciones de pertenecer a una iglesia local. Pero Pedro dice, en todo el mundo. En todo el mundo. No debemos aislarnos como si fuéramos los únicos creyentes en todo el mundo, porque hay creyentes afuera de esta iglesia local que también pueden afirmar nuestra fe y ayudarnos cuando pasemos por dificultad. Así que involucrémonos en vida de otros creyentes, aprendamos de ellos con humildad. Y vamos al último punto. En tercer lugar, el creyente afligido confía en la promesa divina. El creyente afligido confía en la promesa divina. La siguiente porción, los versículos 10 y 11, traen al menos 3 promesas que ayudan al creyente a fortalecer su fe. Primero, la aflicción del creyente es temporal. Segundo, la aflicción antecede a la exaltación. Luego de la aflicción hay exaltación. Y en tercer lugar, Dios cumplirá cada promesa porque su dominio es perpetuo. Su dominio es perpetuo. Veamos la primera promesa. Dios promete que la aflicción del creyente es temporal. Vea el principio del versículo 10. Y dice, y después de que hayan sufrido un poco de tiempo. Un poco de tiempo. Acá Pedro, bajo la dirección del Espíritu Santo, dice que nuestros sufrimientos son seguros. Son seguros porque no dice en caso de que lleguen a sufrir. Recuerde, primero a los expatriados, él sabía, van a sufrir. Pero también nosotros como creyentes en un mundo caído sufriremos. Lo que dice acá es después de que hayan sufrido, es decir, el sufrimiento es algo seguro en este mundo. Pero también dice, ese sufrimiento es por un poco de tiempo. Es por un poco de tiempo. Y lo está diciendo Dios, y Dios está al control de los tiempos. Por eso en el versículo 6 dice que Él los exaltará a su debido tiempo. Y acá dice que los sufrimientos nuestros son por poco tiempo, porque Dios es el Dios de los tiempos. Y Él, en su sabiduría, ha determinado cuánto debe durar nuestros sufrimientos conforme a sus buenos propósitos. Pero Él, que sabe cuánto duran, dice, es por poco tiempo. Es por poco tiempo. Cuando sientas que tu sufrimiento es casi eterno, recuerda que Dios, que sí conoce, administra y determina los tiempos, promete que es por un poco de tiempo. Y mira, cuando dudes de eso, recuerda esta verdad. El dolor es temporal para el creyente, pero ¿sabes qué no es temporal? El gozo. El gozo. Hay una historia de un hombre llamado Steve Saint que le dice a Cory. Cory es un niño cuya madre y hermana fueron asesinados en las misiones. Y este niño quedó prácticamente solo. Y este hombre llamado Steve Saint dice, animándolo, dice, mira, para ellos, refiriéndose a los incrédulos, para los incrédulos, el dolor es fundamental. Y el gozo es superficial, como tendrán chispazos de gozos los creyentes, digo los incrédulos, chispazos de gozo. Pero lo que es fundamental para ellos es el dolor porque les espera la condenación eterna. Pero para nosotros, los creyentes, el dolor es superficial y el gozo es fundamental. ¿Tendremos chispazos de dolor? Sí, pero el gozo, la plenitud que hay en Cristo, eso es fundamental y eso es eterno para nosotros los creyentes. Así que esa es la primer promesa, que Dios promete que la aflicción del creyente es temporal. Pero también, segunda promesa, Dios promete que la aflicción antecede la exaltación. Es decir, después de la aflicción hay exaltación. Por eso continúa diciendo el versículo 10, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Después del sufrimiento temporal, Dios lo que promete es
perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer a cada persona. Es una obra que hace Él. Y aquí se nos dice tres cosas. Primero, ¿quién es Dios? Segundo, lo que ha hecho. Y tercero, lo que hará. Veamos la primera. ¿Quién es Dios? Dice el Dios de toda gracia. Con eso, como lo dice la Biblia de la Reforma, dice, esto implica que Dios otorga ayuda y fuerzas suficientes para cada ocasión y cada necesidad. Dios otorga la gracia suficiente que necesitamos para soportar fielmente en cada adversidad. Es decir, mira, no tenemos de qué jactarnos. Si soportamos la aflicción, si llegamos hasta el final de nuestros días siendo fiel al Señor, ¿por qué es? Porque Él es un Dios de toda gracia, que me dio la gracia suficiente para poder ser firme en la fe. ¿Y por qué te da la gracia suficiente? Bueno, por lo que ha hecho. ¿Qué es lo que ha hecho? Los llamó a su gloria eterna en Cristo. Si Dios mismo ha prometido y llamado para que participes de su gloria eterna, Él te dará la gracia que necesites en cada momento, en cada dificultad, en cada situación adversa, para que resistas siendo obediente, resistas en fe. Y te puedes fortalecer sabiendo lo que Él hará por ti. ¿Qué hará por ti? Los perfeccionará, los afirmará, fortalecerá y establecerá. Es una obra que Dios hace en nosotros a través del sufrimiento si estás en Cristo. Te perfeccionará, es decir, te completará, te lleva a plenitud. Te afirmará, es decir, te dará firmeza. Te fortalecerá, te dará fuerzas. Te establecerá, te cimentará en fe. En otras palabras, el que te ha llamado a su gloria eterna usará hasta tus sufrimientos temporales para dicho fin. El sufrimiento es por un poco de tiempo, pero tu glorificación será por la eternidad. Y llegarás ahí porque Dios te dará la gracia para ser fiel hasta el final de tus días. John Piper, en una predicación, dice, y lo cito, dice, no solo todas tus aflicciones son temporales y leves en comparación con la eternidad y la gloria que va a haber ahí, sino que todo eso es completamente con propósito. Cada milisegundo de tu dolor causado por tu naturaleza caída o por otros hombres caídos, cada milisegundo de tu miseria en camino a la obediencia produce una gloria especial que vas a recibir por todo tu sufrimiento. Está produciendo en ti un eterno peso de gloria. Por lo tanto, no desmayes, no desmayes. Recuerda que todo esto es para quien está en Cristo. Eso te debe llevar a que tu lugar fundamental no la define las circunstancias. Tu lugar fundamental no es un hospital, no es una funeraria, no es la pobreza, no es la soledad. Tu lugar fundamental es que estás seguro en Cristo y en Él todas estas promesas son amén. Y es lo que vemos en la última promesa. El creyente confía que Dios cumplirá por su dominio perpetuo. Versículo 11. El creyente confía que Dios cumplirá todas sus promesas por su dominio perpetuo. Vean el versículo 11. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Al ver cómo Dios da gracia para sostener al creyente y llevarlo a su gloria eterna, ¿qué es lo que hace Pedro? ¿Cómo termina toda esta porción? Alabando a Dios, adorando al Señor. ¿Quieres saber si estás llevando tu sufrimiento de una forma que agrada a Dios? Pregúntate, ¿esto te lleva a adorar a Dios? ¿Te lleva a adorarle? Porque eso es lo que hace Pedro y no solo Pedro. Por ejemplo, en los salmos lo vemos una y otra vez. Los salmos de lamento, empieza el salmista diciendo la razón de su aflicción, pero luego se ve como en el salmo pone sus ojos en Cristo, bueno, en Dios, en algún atributo de Él y termina dando gloria a Él, alabándole. ¿Eso experimentas en tu sufrimiento? Eso es lo que hace la fe, porque aún las circunstancias no cambian, pero el corazón es el que cambia. Y dentro de la alabanza de Pedro aquí en este versículo, habla del dominio de Dios. El dominio de Dios se refiere a la soberanía
de Dios sobre todas las cosas. Él está en control de cada circunstancia, de cada persona, de cada evento de la historia, por grande o pequeño que sea. Todo para su gloria. Lo que dice el Salmo 135:6 dice: todo cuanto el Señor quiere lo hace, en los cielos o en la tierra, en los mares o en todos los abismos. Y aparte dice que ese dominio, ese poder soberano, ¿por cuánto tiempo es? Perpetuo, desde los siglos hasta los siglos. Desde la eternidad hasta la eternidad, no ha habido un solo accidente para Dios. Uno solo. No lo ha habido. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, puedes confiar que cada circunstancia que ha sucedido, que está sucediendo y que sucederá, Dios la ha permitido y está al control de ella. Tiene dominio sobre todo, en cada momento. Por eso es que en medio de tu circunstancia, sabes que Él la está dominando, tiene dominio. Y por lo cual sabes que tiene cuidado de ti y que a su debido tiempo ese dolor acabará y Dios mismo te exaltará. Confía en Él, porque su dominio es tu descanso. Su dominio es tu descanso. Así que ya cerrando, ¿cómo afronta el creyente la aflicción? Este texto nos mostró 3 principios. Primero, el creyente afligido se humilla ante Dios, resiste al enemigo y confía en las promesas divinas. Pero sintetizándolo para que se lo lleven a casa, el creyente afronta la aflicción descansando en la dulce almohada del carácter y las promesas de Dios. El creyente afronta la aflicción descansando en la dulce almohada del carácter y las promesas de Dios. Por eso nos humillamos, porque Él cuida de nosotros. Por eso resistimos al enemigo, porque Él ha guardado a otros que sufrieron como yo. Por eso creemos en sus promesas, porque su dominio es perpetuo. El creyente descansa en la dulce almohada del carácter y las promesas de Dios. Al principio vimos cómo creyentes sufriendo de una manera mostraron que Dios es verdadero hasta cambiar la cosmovisión de todo un imperio. Y mira, yo no sé si tú llegues a cambiar la cosmovisión de Colombia, pero lo que sí puedo asegurarte es que vidas serán impactadas si tú sufres de esta manera. A mí en lo personal siempre me causó mucho impacto y me ayuda mucho conocer el testimonio de Josías Grauman, uno de los ancianos de Grace Community Church. Este hombre siempre ha tenido graves problemas de salud, al punto de que a veces no puede hablar. No puede hablar. Tengan en cuenta que su trabajo es predicar y enseñar, y a veces ni siquiera puede hablar. Pero especialmente él cuenta su testimonio y cuenta una vez que su esposa estaba embarazada y un día su esposa empieza a sangrar, se van de urgencias al hospital y habían perdido su bebé. Vuelven a casa, Josías obviamente pues en su dolor está intentando consolar a su esposa en medio de una noche en vela donde no pueden descansar y la esposa le pregunta: ¿será que algún día entenderemos por qué Dios hizo esto? A lo que responde Josías: un día, cuando tengamos pleno conocimiento y estemos con el Señor, no solamente entenderemos Dios por qué lo hizo, sino que diremos: yo hubiera hecho lo mismo. Yo hubiera hecho lo mismo. Él es sabio. Y un día entenderemos por qué y veremos que es lo mejor. Cada sufrimiento que haya en nuestra vida, lo agradeceremos cuando lo entendamos en el cielo. Hasta llegar a afirmar: mi vida sería miserable si no hubieras permitido ese dolor en ese momento y de esa forma. Hermano, Dios, cuyo dominio es perpetuo, tiene cuidado de ti. Descansa en la dulce almohada del carácter y las promesas de Dios. Señor, te ruego por mis hermanos, te ruego por mis padres, por mi abuelita, por mi vida. Fortalece nuestra fe. Fortalece nuestra fe, confiando en que tú tienes cuidado de nosotros. Gracias por tu tierno cuidado. Gracias por tu gran poder
por tu providencia al usar todo para tu gloria y el beneficio de tu pueblo. Ayúdanos a obedecerte cuando sea difícil. Amén.